compartir visiones. Con voces y temas que cruzan fronteras. Son exactamente, buenas tardes de nuevo, las 5:29 y recientemente el Observatorio Venezolano de Finanzas informó que la inflación en Venezuela había, descendido o había desacelerado realmente. Fue de 1,8% en el mes de noviembre, marcando la cifra más baja en 7 años. Para hablar del tema, hemos invitado al señor José Antonio Gil Yepes, que es el director de Data Analysis y experto en planificación estratégica y además de investigación de mercado y opinión pública, que le damos ya la bienvenida. Y la primera pregunta, rápido porque no tenemos mucho tiempo como siempre, es si realmente estas cifras son reales, porque a veces no sabemos si son reales o no son reales por la economía tan difícil que tenemos, señor Yepes. Bienvenido. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿A qué se debe que tengamos unas cifras tan alentadoras, al menos de desaceleración de la inflación que tanto daño nos ha dado durante tantos años? Bueno, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Sí, es una cifra alentadora a primera vista. Desafortunadamente, una de sus causas principales no es una buena noticia, porque una de las causas principales de la reducción de la inflación, que bien pudiera ser menor al 2%, como se ha publicado, se debe a la caída del consumo, porque el consumidor sigue pues estando en una crisis socioeconómica debido a la desaceleración del crecimiento de la economía venezolana. Probablemente, Claro. yo siempre pregunto, sí, si el pinchazo de la burbuja de PDVSA Cripto, que de alguna manera creo que podía haber alterado en su momento la economía venezolana por la gran cantidad de dinero ficticio que había en la calle, puede haber alterado la economía, y si a lo mejor el pinchazo de esa burbuja hace exactamente ya 3 meses puede también ayudado a beneficiar la caída de esta inflación, o como señala usted, señor Gil, eh, lo que significa el bajar el consumo debido a la no existencia de esos 20.000 o 23.000 millones que rondaban por el país. Bueno, sí, obviamente ese es es uno de los contribuyentes a esa caída y una reducción del PIB que originalmente, recuérdese que en enero o febrero eh, muchos analistas hablaban de un 8 hasta un 10% de crecimiento, y que si bien la primera mitad del año no había sido tan buena, después la segunda mitad iba a ser muy buena. Yo insistía en muchas de estas entrevistas diciendo, bueno, si yo tuviera en la mano la constancia de políticas económicas distintas a las que se están siguiendo, y que se estén implementando esas novedades, pudiéramos esperar una segunda mitad positiva. Pero yo no veo una segunda mitad positiva hasta que no vea cuáles son las políticas mediante las cuales se va a producir esa recuperación. Entonces, si bien al gobierno se le fue de las manos en agosto del año pasado el modesto crecimiento económico que traíamos, y procedió pues a castigar a toda esta serie de corrupción en que se encontró, sobre todo a nivel petrolero. Bueno, y que al castigarlo se redujo el ingreso de los gastos que probablemente enormes que hacía esta gente en la economía venezolana. Pues hay muchas otras políticas que se pueden seguir y que no tienen nada que ver ni con lo que gastaban estos corruptos, ni con el petróleo, ni con las sanciones, que como pueden ser la habilitación del crédito bancario, el que se puedan prestar las divisas que están en las cuentas en custodia, puede ser la reducción o eliminación del odioso IGTF, la moderación fiscal que debe regresar a Venezuela, porque hemos tenido una oleada de impuestos verdaderamente desatados y exageradamente fiscalistas, como que si los gobiernos tanto del sector oficial como de la oposición, representada por unas 123 alcaldías, en la mayoría de los casos se hubieran vuelto locos en contra del ciudadano buscando salvarse de ellos
a pesar de que el ciudadano estuviera cada vez en una situación más comprometida. También se ha podido devolver para crear confianza propiedades expropiadas del sector privado, propiedades del Estado que puedan ser sujetas a procesos de democratización del capital, para además liberarla de las sanciones, pasando a un 59% de sus acciones en manos de privados, que no solamente tienen que ser grandes inversionistas nacionales o extranjeros, sino que pueden ser sus propios trabajadores, y obviamente el ahorrista común que participaría en las acciones de esas empresas del Estado a través de las bolsas de valores, tanto la Bolsa de Caracas como la Bolsa Bolivariana. Pero entre esta y otras medidas, esas medidas no se tomaron, sino que más bien se empezaron a tomar una serie de medidas políticas que comenzaron con obligar a los rectores del Consejo Nacional Electoral a renunciar extemporáneamente porque sus periodos estaban vigentes. Y de ahí en adelante hemos venido recibiendo una andanada de sorpresas políticas que no solamente incluyen a actos de gobierno o del sector oficial, sino que incluyen hasta actos de supuestos opositores, en donde aparece un opositor que, por ejemplo, pide la suspensión de la primaria de oposición, porque allí estaban corriendo 3 personajes que estaban o están inhabilitados. Ese tipo de sorpresas son sorpresas, pero tienen un hilo conductor. Yo le quería preguntar acerca del tema del dólar. Señor Gil, estamos conversando, bueno, con el director de Data Analysis, el señor José Antonio Gil Yepes, acerca, bueno, de la noticia en que había bajado, o sea, había desacelerado la inflación en este pasado mes de noviembre. ¿Qué papel ha jugado también el tema del dólar en todo esto? También se ha confirmado que la divisa había subido un 1% en el mercado oficial de 35 bolívares a 35,51, lo que produjo una devaluación de la moneda local en un 1,01%, que era la más baja al parecer desde el mes de marzo. Eso también se debe a la caída del consumo. ¿Y qué papel ha jugado el dólar en todo el tema también de la inflación? Bueno, mira, yo creo que en el aspecto dólar, el gobierno recuperó el control por allí en algún momento en el primer trimestre de este año, porque el dólar y la inflación se le fueron de las manos desde, desde fines de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y por allí en algún momento en el primer trimestre retomó el control, y uno ve cómo la evolución de la devaluación se vuelve a convertir en una especie de crawling peg, se vuelve a convertir en algo que siempre sucede, una ligera devaluación, pero en un monto muy modesto. Bueno, yo creo que en ese caso el gobierno está siguiendo una política que es que hay que reconocer, que en ese caso yo creo que hay un comportamiento adecuado, aunque desafortunadamente la cantidad de divisas que se queman para poder mantener el dólar, es decir, las divisas que ofrece el Banco Central para venderlas al público y a las empresas a través de la banca, es un monto importante que en vez de utilizarla para sostener el valor del dólar, se pudieran utilizar para recuperar particularmente los servicios públicos y muy particularmente la electricidad, sin la cual no puede haber un disparo en el desarrollo económico, porque las empresas no pueden operar sin electricidad. Entonces, sin embargo, hay que reconocer que el gobierno, siguiendo una política del crawling peg, es decir, unas devaluaciones progresivas y más o menos proyectables, atempera la inflación, que es fundamental, debiendo destacar que de la devaluación, lo que causa inflación de la devaluación no es tanto el que se vaya devaluando progresivamente como se está haciendo ahora en los últimos 8 meses, sino que son los disparos significativos, las sorpresas, la volatilidad del tipo de cambio, lo que dispara inflación, porque dispara las expectativas del que tiene que renovar inventario y no sabe a qué precio va a renovar el inventario. Entonces, por ejemplo, o sea, por eso es que
ese disparo del tipo de cambio a finales de agosto del 2022 produjo un disparo de la inflación y así sucesivamente hasta que lograron controlarlo unos 5 meses más tarde. Y estamos en esa etapa de control de la devaluación y de moderación de la inflación. Sin embargo, vuelvo y repito, se le pasa la mano al gobierno en la restricción de la oferta, en la restricción de la actividad económica, del crecimiento del PIB, porque no implementa políticas que perfectamente pudiera implementar y que ya numeré una serie de ejemplos. Ya para cerrar, no queremos quitarle más tiempo, señor Gil, el 2024. Creo que para un economista no va a ser fácil poder planificar o señalar algún tipo de expectativas, ¿no? Tenemos conflicto exequivo en el horizonte, tenemos elecciones en el horizonte, tenemos inhabilitaciones unidas a unas probables y posibles nuevas medidas económicas por parte de los Estados Unidos. Es decir, vamos a depender de todo eso para la economía nuevamente en un 2024 que se avisora enredado, diría yo, puede ser el adjetivo, ¿no? Bueno, caldeado, se está calentando en función del tema exequivo. Sin embargo, sabemos que se han flexibilizado las sanciones, que hasta ahora la factura petrolera se puede recibir al 100% porque no hay que pagar para sacar el petróleo por los caminos verdes. Eso sin aumentar el volumen ya produce más ingresos petroleros. El que el gobierno de aquí se porte mal a juicio de los Estados Unidos y que regresemos a las sanciones es poco probable, porque no solamente Venezuela necesita más dinero y necesita exportar más petróleo, sino que el gobierno de Estados Unidos y Europa necesitan el gas y necesitan el petróleo y los productos petroleros venezolanos. Entonces, eso y las dos guerras que hacen que eso sea así, siguen su curso. Rusia de veras que le debe dar pena, pero no ha logrado ganarle la guerra a un país pequeño como Ucrania, y ahora parece la guerra entre Hamas e Israel, que parece tener su cierta duración ya. Entonces, eso hace que esta gente, Europa y Estados Unidos, necesiten nuestros hidrocarburos. Por otro lado, el gobierno hasta ahora parece enfocado, hablando del tipo de crecimiento y el nivel de crecimiento. Bueno, sería modesto, sería un 8 o 10% hasta ahora, en función del incremento del gasto público, en función del incremento de los ingresos petroleros. Si no se reducen notablemente las exportaciones de petróleo, porque volvamos a caer en sanciones otra vez. Lo que no se ve que el gobierno esté considerando es abandonar la ruta rentista, abandonar la ruta de mover la economía en función del gasto público que se alimente fundamentalmente de ingresos petroleros, y mover esa economía no solamente por el petróleo, sino moverla también en función de una reactivación verdadera y profunda de la empresa privada venezolana y extranjera en Venezuela. Eso es lo que no se ve, y ese es el gran daño que le causa la ideología de extrema izquierda de algunos gobernantes, no todos, de algunos gobernantes en Venezuela al pueblo venezolano, porque eso significa los sacrificios que está pasando y que viene pasando el pueblo venezolano desde el 2013 para acá. Bueno, señor José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, muchísimas gracias por su tiempo. Que pase una feliz Navidad. Bueno, y crucemos los dedos para el 2024. Muchas gracias. Estamos a su orden. Un abrazo muy grande. Vamos ya con publicidad. Publicidad.